Buenas, dragoncitos y dragoncitas de mi reino. Aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno, gente, antes de pasar con el tema, quiero decir que cuando veas este vídeo, deja tu like, deja tu comentario y compártelo para que así YouTube me recomiende, porque parece que mi canal está shadowbaneado o algo parecido. Pues claro, las visitas pues no es que aumenten mucho, pero bueno. Y además este vídeo es muy importante, así que revienta el botón de like porque se tiene que enterar mucha gente de esto y nadie está hablando de esto en ningún canal, así que vamos allá. Vamos con el vídeo porque la verdad es importante sobre las transferencias que está pasando este fin de semana. Sí, este fin de semana pues ha tocado las transferencias de ARK, pues están hecho caca y no es culpa del juego en verdad, sino solamente afecta a una región y es a Europa. O sea, en España, Francia, París, Italia, Alemania y todo lo que es Europa está afectando pues este error de transferencias, tanto oficial como no oficial. Así que gente, vamos allá, vamos a ver qué está pasando, vamos a ver qué nos han dicho esto de Wildcard. Y vamos allá, ¿no? Así que gente, antes de empezar con el vídeo, pues suscríbete, deja tu like y compártelo para que YouTube lo recomiende. Y nada, gente, vamos allá, vamos con el vídeo, vamos con lo que está pasando, ¿no? Vamos a ello. ¿Quieres tener tu propio servidor de ARK? Pues Nitrado es tu página donde podrás alquilar tu servidor y ser quien manda. Usa el link de la descripción para poder alquilarlo hoy mismo y me apoyarías un montón si usas el link. Así que sabes, Nitrado es la página donde podrás alquilar tu servidor de ARK o de otro juego. Pues bien gente, aquí en el Discord desde el día 10, desde el viernes, pues reportaban lo que vienen siendo pues cositas sobre lo que vienen siendo las transferencias. Hasta el día de hoy a las 12 del mediodía aquí en España, casi a la 1, ¿vale? Pues enviaron el último mensaje, así que vamos a leer todos los mensajes de esto traducidos para poneros al día. Ok, ¿cómo empezaba esto de las transferencias, no? Decía lo siguiente: hola a todos, una breve actualización sobre los problemas de transferencia que afectaron a algunos jugadores. Estábamos investigando problemas intermitentes relacionados con la latencia en los servidores de la Unión Europea, o sea, Europa, que también parecían afectar a los servidores de Nitrado. La situación se ha estabilizado y el problema parece haberse resuelto. Hemos recibido varios informes sobre personajes perdidos durante este periodo. En muchos casos el personaje no se ha perdido realmente, sino que sigue en el servidor desde el que se transfirió. Si te viste afectado, inicia sesión de nuevo en el servidor anterior desde el que te transferiste y comprueba si tu personaje está allí. Si tu personaje sigue sin aparecer, envía un nuevo informe de recuperación del personaje para que podamos analizarlo con más detalle. Cerraremos los informes antiguos que coincidan con este escenario para sentarnos en los casos reales restantes. Gracias por los informes y paciencia mientras trabajamos en esto, ¿no? Bien, este era el primer mensaje y decía que bueno, que habían problemas en la red oficial de transferencias en los servidores de Europa. Ok, todo bien hasta aquí, se solucionó, ok, pero seguía, ¿vale? Seguía lo que viene siendo pasando, ¿no? Y bueno, ya el siguiente mensaje decía lo siguiente: les recomendamos que esperen antes de transferir sus datos mientras revisamos sus informes. O sea, avisaban que no se transfiriesen, ¿vale? De momento, porque si no iban a perder, ¿no? Más cosas. Y bueno, luego ya más tarde dijeron: hola a todos, estaba investigando problemas relacionados con las conexiones de los servidores de datos en la nube. Esto puede impedir que algunos jugadores vean o descarguen sus objetos, personajes o criaturas. Estamos trabajando con nuestros socios para resolver el problema.
o lo antes posible, ¿no? Y dice que lo mantendremos informado a medida que tengamos más información. Gracias por su paciencia, ¿no? Y bueno, aquí lo que viene siendo pues todavía había más problemas, ¿vale? No se puede descargar ni personajes, ni objetos, ni criaturas, o sea, estaban ahí, ¿no? Luego decía, algunos jugadores han descubierto que transferir sus datos al servidor de origen de Europa o de Norteamérica le restaura la información, pero prefiero no recomendarlo mientras seguimos investigando. Les sugiero que esperen antes de transferir sus datos, pero prefiero ser precavido, ¿no? O sea, estaban avisando de que no os transferierais lo que viene siendo el personaje ni nada. O sea, que era que se quedaran en el servidor o dejarles de jugar hasta que esto se resolviera, ¿no? Y bueno, parece que el problema seguía, ¿no? Pero bueno, decían, el problema ya debe estar resuelto y los servicios se han establecido. Seguimos trabajando con nuestros socios de alojamiento para comprender mejor la causa de la interrupción y ayudar a prevenir interrupciones similares al futuro. Ok, aquí ya estaban solucionadas, por lo que se ve, pero seguirían investigando, ¿no? Seguirían investigando con los de nitrado, ¿vale? Para ver qué causaba esto y en un futuro, pues, mejorarlo, ¿no? O sea, que cómo prevenir estas cosas, ¿no? Pero sigamos. Durante ese periodo recibimos varios informes relacionados con personajes, objetos y criaturas desaparecidos. En muchos casos, estos archivos no se perdieron, sino que permanecieron en el servidor de origen de la transferencia o dentro de la carga de ARK. Vamos, que no has perdido nada. Si has perdido algo, no lo has perdido en verdad. Así que sigue ahí, en la nube. Solamente tienes que ir, pues, al servidor de donde te transferiste, ¿no? Y dice, si crees que te viste afectado, te recomendamos revisar tu servidor anterior y tu carga para localizar tu personaje u objetos. Si tu personaje sigue sin aparecer, envía una solicitud de recuperación a través del formulario de recuperación del personaje para que podamos ayudarte. Agradecemos tus informes y tu paciencia mientras trabajamos en esto. Ok. Si no encontrabas nada, aunque fueses al servidor donde te transferiste, pues vas al foro de ARK y vas donde la recuperación de personajes. Ahí te ayudarán. Así que nada, ahí te ayudarán. Ahí te ayudan. Bien. Ya lo último, ya lo de hoy, ¿vale? Que dice lo siguiente. Reconocemos tus informes sobre problemas de transferencias. Esto puede impedir que algunos jugadores vean o descarguen sus objetos, personajes o criaturas. Estamos investigando el problema. Una breve actualización sobre los problemas de transferencias de datos a la nube. Hemos habilitado registros y diagnósticos adicionales en algunos servidores para ayudarlos a rastrear mejor lo que está sucediendo. Y seguimos trabajando con nuestros socios para investigar la causa raíz. Por ahora, recomendamos posponer las transferencias o cargas siempre que sea posible. En muchos casos, los personajes y objetos que se pueden recuperar volviendo al servidor de origen o revisando tu partida de ARK después de un tiempo, pero esto no está garantizado. Compartimos más información en cuanto tengamos una idea más clara. Gracias por tu paciencia mientras trabajamos en ello. Vale, pues a día de hoy sigue con problemas las transferencias. ¿Y qué han hecho? Bien, hoy antes de la 1 de la tarde han puesto lo siguiente: reactivación de la red oficial en 20 minutos. Reactivaremos la red oficial en aproximadamente 20 minutos para deshabilitar temporalmente los temporizadores de deterioro de estructuras mientras seguimos investigando un problema intermitente que afecta a algunos datos y transferencias en la nube. Bien, lo que han hecho reactivar la red oficial de nuevo, ¿vale? La habían desactivado por lo que se ve. Las transferencias la han desactivado y la han vuelto a activar, pero han deshabilitado temporalmente los temporizadores de deterioro, o sea, del decay. O sea, por mucho que ahora mismo, ¿vale? Si no te vas a transferir
Bueno, si te quieres transferir para reflejar una base, no te preocupes, está parado, no se va a caer tu base en oficial. A menos esto ahora mismo afecta solamente en oficial, no sé si afectará en nitrado. Ayer por la noche yo jugué, me transfirió los mapas y demás, no pasó nada. Parece que ayer noche iba bien, pero hoy volvía otra vez a fallar. Y bueno, y esto sigue fallando, así que tened cuidado ahora en transferiros, porque parece ser que aún está fallando la nube. Y se recomienda no transferirte tanto, ¿no? O sea, no te transfieras tanto, al menos hoy, no te transfieras tanto. Y hasta que no se solucione, no te transfieras si no te quieres perder nada. O sea, yo no me transferiría hoy en día, hoy no. Mañana veremos a ver, mañana a ver si lo arreglan o no, pero veremos a ver, ¿no? Es Ark. Ark siempre tiene falla, ya sabemos cómo es y bueno. Así que bueno, gente, es lo que hay. Las transferencias pues están en un punto que puedes perder todo en un plis o no perder nada y tienes suerte y salvarte, ¿no? Porque son interrupciones intermitentes, o sea, no se sabe cuándo va a pasar. No se sabe cuándo va a pasar, así que es lo que hay. Así que gente, os dejo por este vídeo, espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido y nada, si has perdido algo, vas al foro de Ark y vas a ayuda de personajes y ahí está. Así que nada gente, os dejo por aquí este vídeo, espero que os haya gustado, si os ha gustado ya sabéis, dejamos like, favoritos, suscribiros a gente, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que no hayáis perdido nada. Vale, así que bueno gente, esta es la información de hoy. Y nada gente, nos vemos. Hasta la próxima gente. Chao, chao.